El Salmo 64, vamos a leer todo el Salmo. Al músico principal, Salmo de David. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga, para setear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en Él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. Amén. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar que Él nos enseñe a través de su palabra inspirada. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estudiar esta parte de tu palabra que es muy práctica, que toca la experiencia de cada persona y nos enseña qué hacer. Te rogamos, Señor, que podamos aprender hoy cómo vivir como hijos de Dios en un mundo tan perverso, en un mundo que quiere nuestra destrucción. Enséñanos, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. A veces me pregunto, ¿cómo es posible que tenemos el valor de salir de la casa cada día? ¿Qué nos da la capacidad de levantarnos día tras día tras día y enfrentar todo lo que hay en este mundo tan perverso? Porque cuando nos ponemos a pensar en cómo está nuestro mundo o cómo está nuestro país, nuestra ciudad, puede espantarnos, ¿verdad? Y feo. Hay violadores en todos lados, ladrones, asesinos, narcos. O aun cuando pensamos en casos extremos, hay muchas personas que no caemos bien, no quieren vernos bien, no quieren vernos avanzando, prefieren que suframos. O pensando más generalmente, vivimos en un mundo que odia a Dios y a su pueblo. Vivimos en un país en donde los líderes han dicho y han mostrado muy claramente por sus acciones lo que piensan de Dios y de los cristianos. Ellos quieren destruir lo que más amamos, lo que más nos importa. Los enemigos de Dios quieren destruir a su pueblo, quieren destruir nuestras iglesias, nuestras familias, y ni lo esconden muchas veces. Todo eso es verdad. Y digo, si meditáramos todo el tiempo en esas cosas, ni nos levantaríamos de la cama en la mañana. Son cosas espantosas. La pregunta es entonces, ¿el pueblo de Dios debería temer esas cosas? ¿El pueblo de Dios debería temer al hombre? ¿Deberíamos temer al enemigo? Pues sabemos, no deberíamos, pero de todos modos sucede a veces, o muchas veces. Cuando el enemigo nos ataca o nos amenaza, cuando vemos la maldad en este mundo, especialmente mostrada en contra del pueblo de Dios, podemos estar espantados. Porque claro, vivimos por fe, no por vista, pero eso no significa que nuestros ojos están cerrados a la maldad de nuestro alrededor. Y no solamente la maldad en general, como digo, sino a veces la maldad dirigida específicamente en contra del pueblo de Dios. Cuando los líderes hacen leyes que promueven el pecado y castigan a aquellos que siguen lo que dice la palabra de Dios, es un tipo de maldad que nos puede espantar. Cuando en el trabajo te pasan por alto por un ascenso debido a tu testimonio de ser cristiano, te puede causar miedo de tu futuro.
Cuando en tu propia familia te tratan como el ignorante, el necio, la broma de la familia. Te tratan mal. También tratan mal tus propios hijos. A veces te pueden espantar las consecuencias. ¿Cómo puedo vivir así? ¿Cómo será mi vida? Pero aunque los malos sí pueden espantar al pueblo de Dios, Él lo da la victoria. Él nos da la victoria como sus hijos. Seguimos aquí en esta sección de Salmos en donde David está escribiendo bajo persecución. El título de este salmo no nos dice nada, pero el salmo mismo en su contexto muestra que David estaba bajo ataque, espantado por sus enemigos y con la necesidad de poner su confianza en Dios. Y David no tuvo un problema a hablar con Dios de su situación. No tenía problema en llevar la situación ante Dios en oración. David aquí explica lo que sus enemigos quieren hacer, lo que hacen, no porque Dios no sabía, sino porque David tenía la confianza en Dios para decirle lo que estaba pasando en su vida. Y David le pidió la victoria. David clama a Dios y tenía la confianza que Dios iba a responder y escuchar. Así que aprendemos aquí que los malos pueden espantar al pueblo de Dios, pero Él lo da la victoria. Pero no vemos que los malos sí pueden espantar al pueblo de Dios. Vemos en versículos 1 a 6 de ese salmo. Primero, versículo 1, como David empieza el salmo: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Para ser muy claro, queja aquí no se refiere a David quejándose de manera pecaminosa. Eso no es la palabra. Eso se refiere a una denuncia oficial. Así como una situación legal, alguien presenta la acusación, la denuncia, la demanda ante las autoridades. Esa es la palabra aquí. Que al principio nos dice algo. Nos dice cómo deberíamos actuar cuando estamos espantados por los malos, por los impíos. No nos quejamos de lo que Dios está haciendo. No buscamos tomar la venganza en nuestras propias manos. Nada más presentamos la situación ante Dios, el justo juez. Aquí está mi demanda. Aquí está mi denuncia, Dios. ¿La suelto? Está ante ti el justo juez. Por eso Pablo dice en Romanos 12: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar al ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Porque tú y yo, cuando somos atacados, nos trata mal, ¿qué queremos hacer? Queremos la venganza, queremos tomarla en nuestras propias manos. Y la Biblia dice: eso corresponde a Dios. No tenemos el derecho a tomar represalias por cómo hemos sido tratados o por cómo tratan a nuestros familiares. No buscamos vengarnos los impíos. Nada más presentamos nuestra denuncia ante Dios, confiando que Él va a escuchar la voz de nuestra queja. Va a escuchar, hacer caso, ejecutar su justicia, como vemos al final de este salmo. Es decir, en cualquier situación difícil, especialmente cuando somos espantados por la maldad de los impíos, primero vamos a Dios en oración, pidiéndole que escuche nuestra voz. Después vemos la primera petición de David: guarda mi vida del temor del enemigo. Naturalmente David tenía miedo, estaba espantado, pero no quería continuar así, no quería vivir así. Por eso pide a Dios que le guarde del temor. Y aquí vemos claramente, el enemigo sí puede causar temor. El enemigo sí puede espantar. Los malos tienen poder. Los malos pueden lastimarnos. Vemos su fuerza tal vez. Vemos lo que pueden hacer. Y naturalmente nuestra reacción es miedo, temor. Es natural sentirnos así. Pero no tenemos que continuar espantados. No tenemos que vivir espantados. No tenemos que vivir en temor. Vamos a Dios en oración, presentando la denuncia, pidiendo que quite el temor de nosotros. Tal vez te preguntas, ¿quiénes eran esos enemigos entonces que estaban espantando tanto a David? Pues vemos su descripción, versículos 2 a 6. Primero, versículo 2 dice: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Son malignos, y específicamente dice que toman consejo secreto, actúan en conspiración, están tramando planes en contra del pueblo de Dios para destruir a David.
Y nos hace pensar mucho en lo que pasó con David y su hijo Absalón, quien hizo exactamente eso. ¿Se acuerdan la historia? Absalón tomó consejo secreto en contra de su padre, con sus propios amigos de su padre, con el consejero de su padre. Hizo conspiración para quitar el trono de David. David fue traicionado por su propio hijo y por su amigo en quien más confiaba. Tal vez el contexto aquí. Y cuando eso sucede, pues nos puede espantar. Porque es una cosa enfrentar el ataque de frente, ¿verdad? Es otra cosa cuando alguien en quien confías te traiciona. Es otra cosa cuando son varias personas trabajando juntas para destruirte, para planear para tu mal. Cuando alguien te traiciona, cuando alguien o algunos actúan así, ¿qué debes hacer? Presentar tu queja ante Dios y pedirle que quite de ti el temor de esos malignos. Vemos en versículo 3 cómo estaban atacando a David. Dice que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Entonces aquí vemos que David no se refiere a un ataque físico. David no está en una batalla física. Ese era el ataque de esas personas con sus lenguas, con sus palabras. Esas eran sus armas. Su lengua como espada, sus palabras como flechas. Y parece que es más peligroso ser atacado con espada y pistolas y armas físicas, ¿verdad? Pues sabemos nosotros muy bien cuánto duelen las palabras de otras personas. Especialmente cuando son usadas a propósito para atacar y lastimar. Es decir, si nos duele tanto cuando alguien nos dice algo y no fue su propósito lastimarnos, cuánto más cuando su deseo lastimar y destruirnos. David había sido atacado así muchas veces en los salmos, lo hemos visto. Disparan sus saetas, disparan sus flechas, dice. Versículo 4 aquí, para asatear escondidas al interior. De repente lo asatean y no temen. Es lo que más afecta a veces, ¿no? Lo que más nos afecta a veces. No la gente diciendo cosas a nuestra cara. A veces podemos aguantar eso. No son aquellos que chismean y esparcen rumores. Personas que te atacan, a propósito o no, porque hablan detrás de tu espada a otras personas. Es un ataque, nos afecta, son palabras amargas que penetran hacia el alma cuando alguien difama nuestro buen nombre. Eso duele. Los enemigos de Dios lo hacen a propósito, por supuesto, para destruir el pueblo de Dios. Pero hermanos, a una vez en la iglesia sucede. Oramos que no a propósito, pero por una plática imprudente, ¿verdad? A veces por hablar cosas con otros que no debería ser el tema de la conversación. Son palabras amargas que hacen daño y lastiman mucho a otras personas. Estamos recordando las palabras de Dios en Santiago 3, ¿verdad? La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Tienes un mundo de maldad en tu boca, así como yo. Y a veces así lo usamos, ¿verdad? Y por eso, claro que no queremos ser atacados por palabras de otros, pero que veamos la aplicación, que tampoco lo hagamos para con las personas, que pongamos guardas sobre nuestras lenguas para no lastimar al pueblo de Dios. Fíjense que lo hacen los enemigos de Dios en versículo 4, de repente lo asatean y no temen. Si no temen ni a Dios ni las consecuencias de lo que están haciendo, no les interesa el daño que están causando, y es lo que más espanta. Una persona que hace daño pero sabe lo que está haciendo y eso le restringe un poquito, ok, pero la persona que no teme a nadie, es decir, nadie me puede castigar, yo puedo hacer lo que quisiera, eso sí espanta, porque esa persona va a hacer cualquier cosa, porque honestamente piensa que no puede ser castigado. No temen, dice, no temen cuando atacan. Planean juntos, versículo 5, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos. La idea aquí es que son obstinados juntos. Está hablando de personas animándose uno al otro para continuar atacando, para continuar haciendo daño. Otra vez, es lo que espanta, no es que una sola persona te ataca. Así vemos el mundo. Los incrédulos que atacan al pueblo de Dios y personas que pecan sin conciencia, sin restricción, pueden hacer mucho daño.
¿qué hacemos? Nos acercamos ante Dios, presentamos nuestra queja y le pedimos que quite nuestro miedo. Dice en versículo 5, tratan de esconder los lazos. Versículo 6, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. ¿Qué significa? Están haciendo la trampa, los lazos, han investigado, han hecho su investigación. Otra traducción dice, maquinan justicias y dicen, hemos tramado un plan perfecto. Así piensan, su pensamiento íntimo es, ya tenemos el plan perfecto, hemos investigado, ya vemos cómo destruir el pueblo de Dios y lo vamos a hacer. Parece que lo tienen planeado perfectamente, lo están haciendo. Pero ¿saben qué? Su orgullo es necio, porque han olvidado una cosa muy importante. En toda esa descripción de esos impíos vemos que planean juntos, han investigado, piensan que lo han hecho todo bien, pero han olvidado una cosa. Olvidaron a Dios. Parece que han hecho todo perfectamente para destruir a David. Han investigado, han maquinado, han tramado sus planes juntos, pero son necios porque han olvidado que Dios ve todo. Que Dios puede hacer todo lo que quiera hacer. Y Dios está con su pueblo y va a protegerlo. Ellos habían olvidado eso, pero David no. David no había olvidado de su Dios. Dios era su única confianza, como vamos a ver en el resto del Salmo. Los malos pueden espantar al pueblo de Dios, pero Dios lo da la victoria. Es la segunda parte. Dios da a su pueblo la victoria. Por eso no tenemos que vivir espantados, aún ante enemigos tan feroces. Aún en un mundo tan perverso como el nuestro, porque Dios promete dar la victoria a su pueblo. ¿Cómo lo hace? Primero, Dios vuelve el mal de los impíos sobre ellos, versículo 7. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. El versículo 7 empieza, más Dios, en contraste entonces con los primeros versículos, en contraste con los designios obstinados y malvados impíos. Ahora el enfoque de David está en Dios y en lo que Dios hace. Y lo que Dios hace, el volver la maldad de ellos sobre sus propias cabezas. Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Y hermanos, es a propósito que el salmista aquí usa la misma palabra que había usado para describir los enemigos. Que había dicho, ellos lanzan sus saetas, sus flechas, pero Dios los herirá con flecha igual. Dice en el versículo 8, sus propias lenguas los harán caer. Dios toma lo que ellos han usado para atacar y destruir y hace que sus propias lenguas los traicionen. Han intentado herir y destruir con las lenguas, que sus propias lenguas ya los destruye. Así es como Dios obra. Lo hace también de repente, como vimos los enemigos, de repente lanzan sus saetas, aquí también Dios, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Dios está entonces entrando a la batalla y volviendo su mal sobre ellos. Ellos habían hecho sus planes, habían investigado, pensaron que sus planes eran perfectos, que sin problema iban a poder lograr su propósito. Pero no. Dios de repente manda sus plagas, su castigo, vuelve su mal sobre ellos de repente y da a su pueblo la victoria. Que debería animarnos, porque vemos el mundo como es hoy en día. Vemos la cultura impía. Vemos los malignos y sus designios y sus planes que traman para destruir todo lo que tiene que ver con Dios. Podemos ver muy claramente las maquinaciones, los impíos en contra de Dios y su pueblo para destruirnos, es su propósito, es su deseo. Vemos lo que están intentando hacer en nuestro mundo, en nuestro país. Tal vez la mayoría del mundo está ciega, pero nosotros no, porque tenemos el discernimiento del Espíritu de Dios. Los enemigos de Dios hoy en día quieren controlar todo. Quieren manipularnos. Quieren educar a nuestros hijos. Quieren moldearlos conforme a su propia maldad.
y ya no lo están escondiendo. Están diciendo, en nuestros países es la responsabilidad del gobierno educar a sus hijos. Ustedes como papás no tienen el derecho. No pueden, nosotros lo hacemos. ¿Qué es eso? Impíos maquinando, tramando planes para destruir el pueblo de Dios, porque el enemigo sabe muy bien, si destruye a nuestros hijos, entonces ya no hay más iglesias. Es que no seamos ciegos, hermanos. Los impíos lo están haciendo, aquí, en México. En los países también. ¿Y qué es lo que más nos espanta? Parece que están ganando. Parece que está funcionando. Parece que sus planes están siendo cumplidos, que están logrando lo que quieren, que tiene éxito, así parece. Por eso necesitamos ese salmo. Porque la respuesta del cristiano no es responder con quejas constantes. Dios no te llama a entrar en las redes sociales y quejarte en los comentarios y publicaciones. Eso no sirve para nada. La respuesta cristiana no es buscar la venganza. La respuesta no es desanimarnos y pensar que todo está arruinado. Mejor voy a otro país. Lo que pasó en Canadá. En la pandemia había tanta persecución, algunos lo vieron así. Algunos dijeron, vamos a salir de Canadá y a otro país. Todo el mundo es igual. Y si no es en algún momento en tal país, va a llegar y muy rápido. Así no reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos entonces ante lo que vemos en este mundo, que es real? Tenemos los salmos. Tenemos oraciones inspiradas que debemos entender y que debemos usar. Deberíamos orar esos salmos porque podemos estar espantados, como David. Y necesitamos la confianza que Dios nos da la victoria. Cuando vemos tanta maldad en los impíos, lo que debemos hacer es orar que Dios venga de repente con su flecha para arruinar sus planes, para destruir a sus enemigos. Y sabemos que eso va a suceder en el día final. Dios gana la victoria. Leemos en 1 Tesalonicenses 5, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces confiamos en eso. Los impíos, los malignos, no escaparán. Su destrucción vendrá. Dios no puede ser burlado y Él va a destruir a sus enemigos en el día final, sin ninguna duda. Entonces, mientras confiamos en esa victoria final, podemos confiar y orar también por este poder de Dios ahora. Que Dios nos dé la victoria ahora en nuestra ciudad, en nuestro país. Podemos orar que aunque el enemigo nos espanta, que sus planes sean frustrados y destruidos por la mano de Dios. Así deberíamos orar. Porque, hermanos, eso no es difícil para Dios. Él lo hace con una sola flecha. No necesita varias. La idea del versículo 4 es que están lanzando saetas, flechas sobre David. ¿Y qué dice el versículo 7? Mas Dios los herirá con saeta, singular. Creo que ese es el propósito. Dios lo hace con una sola flecha. Y lo hace rápido, de repente se dan sus plagas. Dios no necesita tiempo para planear y investigar y diseñar sus planes. Ya ha decretado todo desde antes de la fundación del mundo. De repente entra y destruye conforme a su voluntad. Viene con su flecha, destruye y ya. No es difícil para Él. Y por eso no tenemos que vivir espantados. No tenemos que vivir en miedo a los enemigos. Dios da la victoria a su pueblo. Él vuelve su mal sobre ellos y los destruye de repente y fácilmente cuando es el tiempo apropiado. No es que Dios está intentando, pero no puede. ¿Alguna vez has pensado eso? ¿Sabes que no? ¿Verdad? Sabemos que no es así, pero parece. Dios está intentando, pero no puede con México. Tal vez es demasiado difícil para Él. Nada es difícil para Dios. Una sola flecha se acaba con todos. Y con su tiempo lo va a hacer. Ahora, no sé si ya meditando esos versículos, llegó a tu mente una historia bíblica que ilustra perfectamente ese salmo.
la historia de Amán y Mardoqueo en el libro de Esther. No vamos a estudiar toda la historia, ¿no? Pero les comento, les recuerdo la historia. El libro de Esther nos narra de un tiempo cuando los judíos estaban en cautiverio. ¿Se acuerdan? El rey Asuero, rey de los persas, levantó a un hombre que se llamaba Amán a una posición de poder en su reino. Dice, todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Pues, ¿quién era este Mardoqueo? Mardoqueo era un judío. Un hombre entonces que no iba a arrodillarse ante ningún hombre, sino solamente ante Dios. Y Amán entonces se enfureció por eso. Se enfureció porque ese hombre no quería reverenciarle y se enteró que la razón era porque Mardoqueo era judío. Entonces este hombre malo, este hombre malvado, Amán, decidió hacer un plan. Y no solamente para matar a Mardoqueo, sino a toda su raza. Maquinaba un plan para destruir a todos los judíos que estaban en el reino. Llega ante el rey y con palabras amargas, con palabras mentirosas como flechas, persuadió al rey a hacer una ley que dio a Amán la oportunidad de destruir a esos judíos. Amán mandó una carta que dijo: en cierta fecha todos pueden levantarse y matar a todo judío que está en este reino. Pero Dios no iba a permitir eso. Y por medio de la reina Esther, que también era una judía, aunque el rey no sabía, Dios destruyó los planes de Amán. Porque Amán, junto con su esposa, hizo una horca para colgar a Mardoqueo antes de empezar la genocidio de los judíos. Pero resultó que Esther, muy sabiamente, habló con el rey diciendo que Amán quería matarla a ella y a toda su raza. Por otras cosas, el rey mandó a Amán a ser matado. Pero no solamente matado, ¿recuerdan? Fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Los malos pueden espantar al pueblo de Dios. Mardoqueo y Esther y los demás judíos estaban espantados, ¿verdad? Iban a morir todos. Por eso Mardoqueo mandó un mensaje a Esther: pues, haz algo, por favor. Estaban espantados. Pero Dios dio la victoria a su pueblo. Y lo hizo exactamente como vemos aquí en ese salmo. De repente todo cambió. Dios volvió el mal de Amán sobre su propia cabeza. Fue traicionado por sus propias palabras. Él había planeado todo en detalle por mucho tiempo, hasta la horca que iba a usar para matar a su enemigo. Pensaba que tenía un plan perfecto para matarle, pero no se dio cuenta que estaba tramando en contra del pueblo del Dios omnipotente. Y Dios literalmente volvió su mal sobre su cabeza. Lo que había planeado para Mardoqueo es lo que él mismo sufrió. Fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. ¿Qué vemos? Dios de repente tomó su flecha y ya se acabó con Amán. Ningún ser humano lo podía haber hecho. Pero a Dios no le costó trabajo. Rescató a su pueblo. Ilustra perfectamente el Salmo 64. Lo que Dios promete hacer en todo tiempo. Ay, qué bonita historia, pero es el siglo XXI. Dios no ha cambiado. ¿Piensa que el presidente hoy en día tiene más poder que el rey Asuero en ese tiempo? ¿Por qué tememos? Humanamente entiendo por qué. Pero como cristianos, presentemos la denuncia ante Dios y confiemos. Regresando al Salmo, en los últimos versículos vemos los resultados cuando Dios da la victoria a su pueblo. Versículo 8, la última frase: se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Dios hace eso. Dios da la victoria para ser temido y para alegrar a su pueblo. Dice que otros se espantarán por lo que ven. Cuando otros ven lo que Dios hace para proteger a su pueblo, se espantan. Otra traducción dice que esas personas mueven la cabeza burlándose de aquellos que quieren ir en contra de Dios.
para que ellos no lo hagan, es el punto. ¿Ven lo que sucede cuando alguien va en contra de Dios y su pueblo y dicen, pues yo no quiero entonces? ¿Qué pasó también en Esther, verdad? Los judíos resultaron ser entonces los favoritos en el reino. Nadie quería hacer nada malo con los judíos. Todos ven lo que Dios hace, se espantan, entienden lo que pasa. Versículo 9 dice, temerán los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Ya conocen un poco a Dios. Eso no es un Dios falso como tiene otra persona. Ese Dios sí es real, es vivo, sí tiene poder, porque fíjate lo que Él ha hecho. Yo no quiero ir en contra de Él. Van a hablar de Él. Lo que pasa a veces, ¿no? Cuando una persona malvada de repente recibe su justa recompensa. Un político es descubierto un escándalo. Si una persona abusiva es expuesta y ya no puede continuar haciendo daño, ¿qué pasa? La gente se da cuenta y habla. ¿Escuchaste de esto? ¿Te diste cuenta de lo que pasó con tal persona? Se esparce entre todos. Aquí lo mismo. ¿Viste lo que Dios hizo con los enemigos? Cuidado, ojo. No métete con este Dios porque fíjate lo que va a pasar. Ese es el resultado cuando Dios entra en poder y rescata a su pueblo. Obviamente no vemos esto cada vez en nuestras vidas. Aquí entramos en andar por fe, no por vista. A veces Dios va a mandar ese castigo en otros 100 años. Es que no me ayuda. Para Dios no es nada. Pero siempre lo va a hacer. Y va a glorificar su nombre a través de su protección en su pueblo. Pero aquí entonces tenemos que considerar si tú eres una persona mala, que va a ser juzgado por Dios. Porque hemos hablado mucho de los hombres malos. Y está muy fácil pensar en los hombres malos allá. ¿Tú? No te gusta pensar en ti mismo con alguien malo, ¿verdad? Porque te comparas con otros que son peores. Yo no soy tan mal. La Biblia dice que no hay nadie bueno. No hay ni siquiera uno. Si tú no has sido salvado por Dios y limpiado por tus pecados por la sangre de Cristo, eres una persona mala. Y vas a recibir lo que mereces. Porque el estándar no es esa persona terrible que conoces. El estándar no es tu esposo o esposa, tu jefe o un político. Te comparas con él o ella y te sientes mejor. Porque no eres tan malo. El estándar es Dios y su ley. Y comparado con Dios y su ley, eres malo, malvado, impío. No esperes hasta que Dios te destruya con su flecha. Llega hoy para ser parte de su pueblo. Porque tú no puedes ganar en contra de Dios. Tú no puedes ganar tu salvación por ser bueno cuando Dios dice que eres malo. Pídele a Él que te muestre hoy tu pecado para que puedas arrepentirte y buscarle para la salvación. En contraste dice el versículo 10, los justos se regocijarán en el justo juicio de Dios. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en Él y se gloriarán todos los rectos de corazón. ¿Por qué son justos? ¿Por qué son rectos? ¿Porque son muy buenas personas? Apenas vimos, no hay buenas personas. Son justos porque han sido justificados. Son rectos porque han recibido la justicia de Cristo. Si somos como cristianos y por ser cristianos, por ser hijos, somos protegidos. Y esto, dice, nos alegra, nos da confianza. Y aquí David lo describe en tiempo futuro, dice, se alegrará, confiará, se gloriarán. ¿Por qué? Porque lo más probable es que aquí, como los demás salmos, David todavía está en la prueba. Dios todavía está bajo ataque, pero ahora está confiando. Y sabe que Dios va a hacer lo que debe hacer a través de esta prueba, este problema. Entonces, nosotros como justos, como rectos de corazones, deberíamos gloriarnos porque Dios nos protege, nos da la victoria. Eso nos da gozo, nos da confianza para seguir viviendo por Él. Ahora, que pensemos en cómo aplicar ese salmo. Porque apenas dije, pero quiero decirlo otra vez. Es muy fácil en un salmo así enfocarnos en otros. Es fácil para cada persona darse cuenta de lo que pasa con una persona mala. Una persona abiertamente mala que debería recibir su recompensa por su maldad. Vemos a un líder caer.
Vemos a un líder que ha abusado de la gente por muchos años y nos gusta, nos alegra. Qué bueno, recibió lo que mereció. Es cierto, sí es cierto. Pero también es cierto que cada pecador en el mundo debería recibir lo que merece, que es la muerte eterna. Cada pecador piensa naturalmente, ¿quién puede ver mi pecado? Como aquí en Sistano, ¿quién puede ver sus problemas? ¿Quién puede ver mi pecado? Nadie sabe, nadie ve. Cada pecador naturalmente en todo el mundo piensa que puede salir con lo suyo. Cada pecador en el mundo piensa que puede escapar las consecuencias de su maldad. Ese es el engaño de cada persona en su pecado. Es una necedad porque Dios ve todo. Y de repente Dios vendrá para juzgar. Puede ser ahora, pero es garantizado en el día final. Pues quiero que leamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, para ver lo que Dios dice aquí. El último libro en sus Biblias, Apocalipsis, y el capítulo 20. Vamos a leer versículos 12 a 15. Vamos para subrayar este punto, ¿no? Apocalipsis 20, 12 a 15. Capítulo 20, versículos 12 a 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cada persona, sin excepción, un día va a estar ante Dios y será juzgado. Si Dios te ve en Cristo, salvo por su Hijo, lavado tus pecados por su sangre, estarás con Él para siempre. No hay nada que temer. Pero si Dios te ve como eres, en tu pecado, serás echado al lago de fuego, que es la muerte eterna. Y no debes pensar que puedes esconder nada de Dios, que puedes esconder de Dios como realmente eres. Dice Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a luz. ¿Tú piensas que Dios no te ve? ¿Piensas que haces cosas o piensas cosas y nadie sabe? Dios sabe. Dios ve todo. Y Dios juzga. Ahora, cuando tú reconoces este problema, y es el problema más grande posible en tu vida, naturalmente tú vas a ser tentado a intentar arreglar tu vida. Bueno, si es así, tengo que arreglar eso, tengo que hacer esto mejor, para que Dios te vea mejor, para que Dios te acepte. Eso va a ser tu tentación. No quieres que Dios te vea así, y pues vas a intentar hacerlo, vas a intentar arreglar tu vida antes de ir a Él para la salvación. Eso va a ser tu tentación, pero aquí estoy para decirte que no deberías hacer eso. Es lo que piensas naturalmente, es lo que te dicen todas las demás religiones del mundo. Arréglate primero antes de presentarte ante Dios. Ponte en orden ante Dios, sé mejor primero para que te acepte. ¿Verdad? ¿Te han dicho eso? Eso no es la salvación. Porque no puedes cambiarte a ti mismo para estar bien con Dios y salvo por Él. No. Dios te ve como eres y te salva de todos modos. Esa es misericordia. Él te arregla a ti, no te arreglas a ti mismo. Y no es tanto arreglarte, ¿verdad? Porque no es simplemente que estás despenado. Estás muerto. Muerto en delitos y pecados y necesitas a Cristo para darte la vida. Entonces, corre a Cristo para recibir el perdón y la misericordia que necesitas para que Él te pueda salvar de tu maldad. Porque si no, la flecha de Dios te alcanzará
Necesitas que Cristo sufra por ti, que Él tome tu lugar. Y Cristo no levantó ninguna queja en contra de sus enemigos. Cristo no se resistió, porque vino para morir, vino para sufrir. Él nunca pecó, pero Dios lanzó su saeta en contra de su Hijo de todos modos, porque llevó en sí mismo nuestro pecado. Cristo sufrió, el justo por los injustos, para reconciliarnos con Dios. Pues cree en Él, cree en Cristo, cree en ese Hijo de Dios, el único salvador de tus pecados. Y cuando lo haces, entonces ya no vas a temer más el fuego consumidor de Dios. Ya no vas a temer su flecha, porque Cristo la sufrió por ti. Porque ya no eres enemigo, sino hijo. Y entonces Dios te dará a ti la victoria también, aun ante todos los ataques del mundo. Y podrás vivir como justo, en rectitud ante el Dios quien te salvó. ¿No será mucho mejor vivir así? En vez de seguir resistiendo y luchando en contra de Dios. Los cristianos tenemos que vivir por fe, andar por fe, no por vista, porque los impíos sí nos pueden espantar. Es espantoso lo que hacen los inicuos. Es espantoso lo que hacen los enemigos de Dios. Se juntan, planean, maquinan, investigan. Y parece que están logrando su éxito. Pero la realidad es que serán destruidos. Nuestra victoria está garantizada. Quiero que terminemos leyendo 2 Tesalonicenses 1, 5 a 10. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 a 10. Según Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 a 10. Escuchen la palabra de Dios. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Nos atribulan, ¿verdad? Nos atacan, nos persiguen. ¿Qué va a hacer Dios? Va a atribularlos a ellos. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Los malos pueden espantar al Hijo de Dios, al pueblo de Dios, pero Él lo da la victoria. Vamos a orar. Padre, te pedimos que no solamente podamos leer ese salmo y entender que aquí está, sino aplicarlo, Señor, a nuestras vidas. Entenderlo y orarlo, Señor, orar ese salmo mucho, porque así vemos nuestro mundo. Si estamos espantados muchas veces, Señor, así son los ataques y no vemos salida de nuestras fuerzas. Necesitamos, Señor, que tú vengas con tu saeta, con tu flecha, Señor, con tu castigo para acabar con tus enemigos. Y Señor, sabemos que lo vas a hacer en el día final. Y mientras, Señor, ayúdanos a confiar en ti, porque la victoria es nuestra. Y Señor, si tú has entregado a nuestro país a la perdición como merece, si tú has entregado a esta ciudad malvada a la perdición como merece, te pedimos por lo menos, Señor, que tengas misericordia de nuestra iglesia y de nuestras familias. Que nos protejas, Señor, hasta que estemos contigo. Ayúdanos a no vivir miedo, sino presentar la queja, la denuncia ante ti. Después confiar en tu gran poder y tu gran amor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.